Sí, se ve. Bueno, ahí estamos ganando. Bien. Chicos, como les dije, eh, vamos a empezar con que la serie Fourier y vamos a empezar con la serie trigonométrica, ¿está? Piensan cómo tenemos que hacer para encontrar una serie de Fourier, qué es lo que tenemos que encontrar. Algo, ¿se Se le acuerdan que cortó, tenemos que profe. calcular primero? Se le Que les cortó un buen decía rato. que qué es lo que qué es lo que tenemos que calcular para empezar a calcular la serie, digamos, o para escribir la serie Fourier. Las constantes puede ser. Las componentes, los coeficientes, perdón, los coeficientes. ¿Cómo se llaman los coeficientes? A ver si alguno se acuerda. Pueden contar la teoría también en forma simultánea, digamos. Miren la pantalla. Ahora estoy buscando. En la pantalla que compartiendo en PowerPoint de la teoría. El B sub n y el A sub 0. ¿Está? Lo sigue Que escuchando son que cortado, están. profe. Eh, voy a poner pausa a la grabación. Bueno, como les decía, chicos, eh, los coeficientes que tenemos que calcular para la serie Fourier son el A sub n, el B sub n y el A sub 0, que ustedes ya han visto en la teoría. El A sub n es igual a 2 sobre t, que ¿qué es t? El t mayúscula. Periodo. Periodo, muy bien. De la integral entre menos periodo sobre 2 y periodo sobre 2 de f de t la función que yo quiero analizar. ¿Está? Que esa función yo la voy a ver dependiendo de lo que me toque analizar por el coseno de n omega 0t de t. ¿Está? Es una integral simple que se integra respecto al tiempo. ¿Está? Normalmente vamos a resolver integrales muy sencillas, no vamos a tener que hacer sustitución, cosas como esa. A lo sumo alguna identidad trigonométrica nos puede llegar a tocar, pero si ustedes recuerdan los métodos, la resolución de integrales, en análisis 1, porque en análisis 2 veíamos, tan solo dejar las planteadas andaba todo bien, había muchos métodos de resolución de integrales, entonces más bien van a ser integrales sencillas, ¿estamos? Que con el tema de la paridad van a ver que se van a ir simplificando algunas. Y con un n igual a 0, al 1, al 2, al 3, ¿está? O sea, lo mismo para el b sub n. Eh, que ustedes van a tener que ir calculando los a sub 0 cuando el n vale 1, cuando n vale 2, 3, 4, lo mismo para el b. ¿Está? Bueno, entonces, tenemos esta función, dice, encontrar la serie Fourier para la función definida por, y me dice una función en rama, que dice que vale 0, la función si t está comprendido entre menos el periodo sobre 2 y 0, y vale a por el seno de t si t está comprendido entre 0 y el periodo sobre 2. ¿Está? Vamos a ver cómo resolver. Tenemos acá la función. Lo primero que hacer es, hacemos graficar. ¿Está? Graficamos la función. Vale 0 de entre menos t sobre 2 a 0. Y vale a seno de t entre 0 y t sobre 2. Obviamente yo acá voy a poner que el periodo igual a 2pi. ¿Para qué? Porque ustedes se acuerdan que la velocidad angular, omega 0, era igual a 2pi sobre t, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que t igual a 2pi, omega 0 me queda 1. Y ese omega 0 a mí me simplifica el cálculo cuando lo vaya a reemplazar acá, en el argumento. ¿Está? Por eso es que elijo estratégicamente el periodo igual a 2pi. ¿Estamos, chicos? Sí, profe.
Bien, entonces voy a calcular el A sub 0. El A sub 0 dice que es igual a 2 sobre el periodo entre menos el periodo sobre 2 y periodo sobre 2 de f de t de t. ¿Cómo hacemos para calcular? ¿Quién es f de t? Nosotros sabemos que el periodo es 2pi, pero ¿quién es f de t? Y la función en Raman, Bien, ¿y cómo hacemos para calcularla? A la sub 0. Porque tenemos una función en rama casualmente. ¿Cómo creen ustedes que resolveríamos esto? ¿Alguna idea? Porque dice la función vale 0 si e de menos t sobre 2 a 0. Y vale a seno de t si t va entre 0 y t sobre 2. ¿Cómo harán para calcular ustedes la integral esa? Para sacar a sub 0. Sería la suma de integrales. Desde un periodo hasta ¿Cuánto, a ver, cuánto de vale f de t? ¿Qué pongo acá en f de t? ¿Pongo 0 o a seno de t? 0, desde menos pi sobre 2 a 0, y a Bien, seno de t, desde 0 hasta pi sobre 2. muy bien. Entonces yo pongo acá 2 sobre pi, que lo pongo acá 2 sobre pi, sobre t, perdón, que vale 2pi, y acá pongo un corchete. Y digo, voy a integrar entre menos t sobre 2 y 0, que es la primera rama, ahí la función vale 0. ¿Lo ven? Por dt. Obviamente la integral de 0 me queda 0. Más desde 0 a t sobre 2, que ahí la función vale a por seno de t de t. ¿Estamos? Entonces, bueno, me queda entre 0 y pi porque se simplifican los dos. Saco el a afuera como constante. ¿Por qué? Porque es una constante, yo estoy integrando respecto a t y me queda sobre pi. ¿Por qué? Porque yo al pi lo tenía acá afuera antes, me queda 1 sobre pi, por eso esto me queda a sobre pi de la integral de seno de t de t entre 0 y pi. ¿Está? Integro el seno de t. La integral del seno de t es menos coseno de t entre 0 y pi. Entonces reemplazo menos coseno de pi menos coseno de 0. Recuerden que esto a mí me queda 1 y con el menos de adelante, ahí, y el coseno de pi me queda menos 1. Entonces esto me queda menos 1. ¿Está? Entonces me termina quedando en definitiva acá un 1 positivo más un 1 positivo. O sea que el resultado de la sub 0 a qué va a ser igual, chicos. a 2a sobre pi. Exactamente, 2a sobre pi. ¿Está? Muy bien. Y es lo que me queda acá abajo. Miren. ¿Ven? Se suman todo esto. ¿Está? Sencillo. Es el A sub 0. ¿Qué significa el A sub 0? ¿Alguien sabe? El profe Cacho seguramente le explica. El coeficiente de la serie de Fourier. Eléctricamente, le ha dicho el profe. Sí, debe ser, pero no me acuerdo. ¿Ustedes El cómo valor en, creen que una... ¿Cómo? el valor en continuo. Exactamente, el valor en continuo de la señal alterna. Una señal eléctrica tiene una componente en continuo y una alterna. El A sub 0 es la componente en continuo. ¿Está? Muy bien. Está atento, muy bien, Ivonne. Bien, vamos y calculamos el A sub n.
que la sub n igual a 2 sobre t entre menos t sobre 2 de t sobre 2 de f de t, pero ahora multiplicado por el coseno de n omega 0 t. ¿Está? Y pasa lo mismo que arriba. F de t, yo tengo dos valores de ft porque es una función en rama. O sea, cuando integro entre menos t sobre 2 y 0, y cuando integro entre 0 y t sobre 2. Obviamente al ser 0 la función se me simplifica esa integral y directamente me queda esto. ¿Está? Esta integral por resolver. Ahora, ustedes cuando reemplazan, fíjense que acá, en vez de, yo reemplazo, en vez de, bueno, el n me queda. El omega 0 hemos dicho que lo hemos elegido estratégicamente para que me quede 1, por eso me queda el coseno de nt. ¿Está? Obviamente, cuando yo vaya a calcular el a sub 1, acá va a ser a sub 1, acá va a ser 1 por t, o sea, directamente t. ¿Está? Donde diga n, reemplazo por el n iterado que yo estoy utilizando. Ahora, ¿por qué creen que hago esto? Que lo escribí en rojo acá. ¿Qué es eso? Es una identidad. Una identidad trigonométrica. Muy bien, lo que hago para resolver esta integral, al a lo saco afuera, pero me queda seno de t por coseno de t, o sea, seno de a por coseno de b. Y la identidad trigonométrica es la siguiente, que el seno de a por el coseno de b igual a 1 medio por el seno de a más b, más el seno de a menos b. ¿Está? Entonces voy y reemplazo. ¿Cuánto vale a? A vale t. Y b vale n, ¿lo ven? Entonces, ¿qué me queda? Me dice que todo esto igual a 1 medio, que al 1 medio ya lo saco afuera, lo ven junto con el a. De la integral entre 0 y pi, ¿de quién? Porque es una suma. Recuerden que estoy resolviendo de esta nomás, la otra se me simplifica. Y aplico la propiedad de la suma, porque escribir esto que tengo acá es lo mismo que escribir esto. Y al quedarme la suma, aplico la propiedad de integral de la suma igual a la suma de integrales. Entonces hago la integral entre 0 y pi de el seno de a más b, o sea, de a más b, más la integral entre 0 y pi del seno de a menos b. ¿Está? Bueno, si yo acá saco factor común en el argumento, miren lo que hago analíticamente, todavía no empezó a iterar, no he puesto ni n igual a 1, nada. Acá en el argumento, en este y en este, saco un factor común, que es t. Entonces acá me queda el seno de t por 1 más n, y acá me queda el seno de t por 1 menos n. ¿Está? Entonces, ahí voy y recién itero. Cuando n es igual a 1, esta integral se me va. ¿Lo ven? Porque me queda 1 menos n. Y si n vale 1, me queda 0. Y el seno de t por 0 es 0. Y el seno de 0 es 0. ¿Está? Y la integral de 0 es 0. Por eso se me simplifica la constante. La integral es. ¿Lo ven? Y acá me queda obviamente el seno de 2t. ¿Estamos? Y ustedes tienen que integrar. Ahí pueden utilizar una tabla de integrales. La integral del seno de AT es igual a 1 sobre A por el coseno menos el seno, la integral del seno de AT es igual, la derivada es igual a menos 1 sobre A por el coseno de AT. ¿Está? Acá hay un menos, que no se lo ve. ¿Se entiende? Como la integral del coseno del seno, la del seno y menos coseno. ¿Está? Porque la derivada del menos coseno igual al seno. Bien. Entonces lo único que hago ahora es integro los valores, digamos. O sea, reemplazo pi. El 1 medio también es este 1 medio. Menos 1 medio lo saco afuera. A ese lo saco afuera porque indistintamente me va a quedar. Entonces por eso me queda menos a sobre 4pi. Y me queda coseno de 2pi menos coseno de 2 por 0. El coseno de 2pi es lo mismo que el coseno de 0. Porque estamos en la misma posición y me queda 1 menos 1.
0 y 0 por cualquier cosa, me queda que la sub 1 es igual a 0. ¿Está, chicos? ¿Entienden cómo se calcula? Sí, profe. Bien ahí. Vamos a calcular la sub 2. Ahora, acá ya reemplazamos por 2 y acá también por 2. O sea, acá me va a quedar el seno de menos t, me va a quedar 1 menos 2, es menos 1. Y acá me va a quedar el seno de 3t, porque 1 más 2 es 3. ¿Está? A ver, ¿qué nos queda? Es lo que le decía, para la sub 2 me queda esto, el seno de 3t y acá me queda el seno de menos t. ¿Está? Y bueno, las integrales son sencillas. Como le dije, la integral del seno de AT es igual a menos 1 sobre A por el coseno de AT. ¿Está? Que es lo que tengo acá. Y reemplazo ahí por los límites que me corresponden. Acá me queda el coseno de 3pi, que es lo mismo que el coseno de pi porque es un multiplicador de un número entero, par. Me queda al menos entero como constante. Son ya cuestiones matemáticas de la integral, ¿no? O sea, este menos un tercio lo saco afuera como constante. Y reemplazo directamente el coseno de 3pi, que me queda menos 1, menos el coseno de 0, que me queda 1. Y menos 1 me queda menos 2. ¿Está? Esto acá queda menos 2. Menos. Acá es más, pero ¿qué pasa? Con el menos que me da la integral, lo saco afuera como negativo. Y ya pongo coseno de menos pi, porque es menos t, o sea, menos pi, menos coseno de menos 0, que es lo mismo que 0. El coseno de menos pi es como si estuviera en los 270 grados, me queda también menos, en los 180 grados, perdón, me queda menos 1. Menos el coseno de 0, que es 1, 1 menos 1 me queda menos 2. Entonces por eso que me queda acá menos un tercio por menos 2, menos menos 2. ¿Está? Entonces si aplico ahí, me queda esto 8 tercios, que el 8 lo significo con el 2, me queda que la sub 2 es igual a 4 tercios de A sobre pi. ¿Estamos, chicos? Sí. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando tenga acá el n igual a 3? Acá. Ahora n igual a 3. ¿Qué me va a pasar? Acá me va a quedar 4t y acá me va a quedar menos 2t. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí, Sí. profe. Miren qué ha pasado cuando hemos integrado el seno de 2t. Indistintamente del negativo este, miren lo que me ha quedado acá en el integrando. ¿Qué ha pasado? 0. 0. O sea que esto me va a dar 0 y esto también me va a dar 0. Cuando el n sea par, cuando el n sea impar, o sea 1, 3, 5, 7, ustedes prueben, porque me va a quedar un número par dentro del argumento, esa función integrada se me va a hacer 0. ¿Está? Por eso yo acá, más abajo, le pongo lo siguiente. Para el a sub n va a ser 0 cuando n es impar. Cuando es impar me queda un número, o sea, al reemplazar el n, me queda un número par en el argumento y se me simplifica todo. Y cuando n es par, acá, cuando n vale 2, 4, 6, 8, adentro del integrando me queda un número impar. Y ahí sí tiene resolución la integral y me queda una forma de esta manera. 2 sobre 2n por a sobre n menos 1 por n más 1 por pi. ¿Está? Ustedes van a ver que cuando calculen el a sub 4, por ejemplo,
Cuando vayan a calcular el A sub 4, la idea es que lo comprueben. ¿Qué pasa cuando calculen el A sub 4, el A sub 6? Calculen el A sub 3 y van a ver que le va a quedar 0. Entonces ya van a ver que el A sub 5 también le va a quedar 0. El A sub 4 tiene que quedar esto multiplicado por la razón esa del 4. Y lo van intercalando. Y van a ver que para los A sub n solamente va a tener componentes pares. ¿Está? Solamente va a existir el A2, el A sub 4, el A sub 6 y demás. Las impares no existen, son 0. ¿Está? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a calcular el B sub n. El B sub n dice que igual, y ya van a ver esto de por qué se simplifica y demás, cuando ven el tema de paridad en todo esto. En realidad ya lo han visto, pero se van a tratar de acordar qué es lo que pasa cuando, porque el seno y el coseno tienen paridad. Una es par, la otra es impar. Entonces van a ver qué pasa con el producto de funciones pares y funciones impares. Por eso es que se simplifica todo eso. ¿Está? Ya lo van a ver cuando veamos el próximo trabajo práctico. Bueno, el B sub n. ¿Qué pasa con el B sub n? El B sub n es igual a 2 sobre t, el periodo, perdón, entre menos periodo sobre 2 y periodo sobre 2 de f de t, pero por el seno de n omega 0t. ¿Está? Y pasa lo mismo. Por un lado la función de cierto intervalo a otro vale 0, por eso me queda 0. Y del otro intervalo vale seno de t, a por seno de t. ¿Está? Entonces a mí me termina quedando, si saco la a fuera, me queda la integral entre 0 y pi del seno de t por el seno de nt por dt. Y ahí aplico otra identidad trigonométrica, donde dice que el seno de a por el seno de b es igual a 1/2 por el coseno de a menos b menos el coseno de a más b. Recuerden que a en este caso sería t y b sería nt. ¿Está? Entonces aplico acá. Decir esto que tengo acá señalado es lo mismo que decir todo esto. Coseno de a menos b menos coseno de a más b. Y hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior, en la parte anterior. En el argumento saco factor común t, tanto acá como acá, y voy y calculo. ¿Está? Esto es lo que me quedaría. Y miren, ¿qué pasa cuando n igual a 1? O sea, estoy trabajando con los n impares. Acá me queda 0 el argumento. ¿Está? El argumento me queda 0. Y acá me queda 2. Miren, acá me queda el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. O sea, y a 1 lo integro entre 0 y pi, digamos. O sea, me queda pi menos 0. Menos, y acá tengo el coseno de 2t. La integral del coseno de 2t, o sea, el coseno de at, la integral es 1 sobre a por el seno de at. ¿Está? Que ahí me falta agregarle el 2. Acá. Me falta agregarle un 2 ahí. A la par del t. Pero bueno. Entonces esto me queda pi menos 1/2 de el seno de, me va a quedar el seno de 2pi menos el seno de 0. En los dos casos el seno de 2pi y el seno de 0 es 0. Entonces esto se me anula. Y a mí me termina quedando a por pi sobre 2pi, que es lo que yo tengo acá. Se me simplifican los pi, me queda que el b1 es igual a sobre 2. ¿Está? Es todo siguiendo la integral. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el cuando el n sea par, o sea 2? ¿Qué me va a quedar? Acá me va a quedar el coseno de menos t, porque me va a quedar 1 menos 2, es menos 1, o sea menos t. Y acá me queda 1 más 2, 3, o sea me queda 3t. Fíjense que los cosenos van a tener valores impares. ¿Está? Vamos a ver qué pasa. Cuando n igual a 2, como les decía acá, me queda, para el b sub 2, me queda coseno de menos t y coseno de 3t. ¿Está? Bueno, integro, reservo ambas integrales. Acá ya puse el 3t a diferencia del otro.
Bueno, y me queda menos el seno de menos pi, que es lo mismo que el seno de pi, que es igual a 0, menos el seno de 0 me queda 0, se simplifica. Y acá me queda lo mismo, el seno de 3pi y el seno de 0 también me queda 0. Fíjense acá que me queda que el b sub 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué conclusión podrían hacer respecto a la sub n, de los a sub n con respecto a los b sub n? ¿O qué comparación podrían hacer, digamos? ¿Cuál es la Que conclusión? cuando n sea par va a dar 0. Cuando n, ¿quién va a dar 0 cuando n sea par? Los b sub n. El coeficiente B. Bien, bien, y cuando sean, los n sean impar, ¿quién da 0? El Los a sub coeficiente n. A. Los a sub n, muy bien. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Y bueno, ahí empiezan a escribir, esta es la serie Fourier, que dice f de t, que la serie es igual a sub 0 sobre 2, que la sub 0 ya lo hemos calculado, más la sumatoria entre n igual a 1 e infinito de a sub n por el coseno de todo esto, más el b sub n por todo esto. Usted tiene que ir colocando acá, ¿ve? El a sub 0 valía esto, más el a sub n, el a sub 1, digamos, era 0, y el a sub 2 era igual a esto. Más, y así vamos poniendo cada una de las componentes. ¿Está? Y fíjense que empiezan a aparecer los ceros. O sea, no la van a escribir toda la componente porque es infinita, no sé, el n se va al infinito. Pero la idea es que sepan que las componentes pares e impares existen o no dependiendo del coeficiente que estamos hablando. ¿Está? Esa es la idea. Vamos a ver el otro ejercicio, porque los demás son todos parecidos. Encontrar las componentes par e impar de la función definida por, y tengo esta función. Tengo esta función que dice vale 0 si t es menor a 0 y vale e a la menos t si t es mayor a 0. Y la tengo acá dibujadita la función. ¿Está? ¿Cuándo una función es par y cuándo una función es impar? Eso sí lo han visto. Una función es par cuando f de menos t igual a f de t. Y es impar cuando f de menos t igual a menos f de t. O también decíamos cuando menos f de menos t igual a f de más t. O sea, positivo. Eran las dos opciones. Es lo mismo. ¿Está? Y una función tiene una componente par y una componente impar. O sea, una f par más una f impar. ¿Está? La f par es igual a un medio de f de t más f de menos t. Y la componente impar es un medio de f de t menos f de menos t. ¿Está? Vamos a calcular todo esto. Vamos a calcular aquí igual f de menos t. O sea, en vez de poner t ponemos menos. Donde diga acá. O sea, lo mismo para esto. En vez de cuando diga t tenemos que poner menos t. ¿Está? Entonces f de menos t igual a vale 0. Pero cuando, acá decía cuando t es menor a 0, es cuando menos t es menor a 0. Y acá tengo e, en vez de tener e a la menos t, tengo e a la menos menos t. Si menos t es mayor a 0. Y recuerden, cuando tienen un negativo de un lado de la igualdad, de la desigualdad, ¿qué pasaba? Si lo premultiplicaban, le cambiaban el signo a esto. ¿Qué pasaba con la desigualdad? Se invertían los Cambiaba la desigualdad. signos. Invertía la desigualdad. Entonces acá tenés que menos, en vez de que tener menos t menor que 0, voy a tener que, si la invierto y la dejo positiva, voy a tener que t es mayor que 0. O sea, pasa acá. ¿Ven? Cuando t es mayor a 0, vale 0 la función. ¿Lo ven? Y acá al invertirse, me queda así. Y me queda ahí a la t positivo. ¿Lo ven? O sea, lo que yo tengo acá es f de menos t. A comparación de lo que yo tenía f de t arriba. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a calcular. Entonces, la componente par es igual a un medio de f de t más f de menos t. Entonces, tengo un medio de
y analizo. ¿Qué pasa cuando t es menor a 0? Cuando t es menor a 0, en f de t la función vale 0. Pero cuando t es menor a 0, en f de menos t, la función vale e a la t. ¿Está? Entonces acá pongo un medio de 0, que es f de t, más e a la t, que vale f de menos t. Y 0 más e a la t me queda un medio de e a la t sobre 2. Un medio de e a la t. ¿Está? Si t es menor a 0. Ahora voy a analizar cuando t es mayor a 0. En f de t, cuando t es mayor a 0, la función vale e a la menos t. Y en f de menos t, cuando t es mayor a 0, la función vale 0. Entonces hago así. Un medio de f de t, que vale e a la menos t, más f de menos t, que vale 0. Entonces esto me queda e a la menos t sobre 2. Y gráfico. Me dice que la función par, la componente par de esto va a ser e a la t sobre 2 si t es menor a 0. Entonces me ubico acá. Cuando t es menor a 0, la función vale e a la t sobre 2. ¿Está? Me queda acá un medio. El valor de un medio. Y cuando t es mayor a 0, e a la menos t sobre 2 vale esto. Ahí la tengo escrita, que es una función par. ¿Ven que es una función par? Recuerden que cuando era una función par gráficamente, ¿cómo la podíamos ver nosotros? Que la función era par. Era simétrico respecto al eje Y. Muy bien. Cuando era simétrica. ¿Y ven que sí es simétrica respecto al eje Y? Bien. Y vamos a hacer lo mismo para la función impar. La función impar es un medio de f de t menos f de menos t. O sea, acá en vez de ser más, es menos. Y hacemos lo mismo. Calculamos. O sea, acá tenemos f de menos t. En vez de sumar como hemos hecho acá, tenemos que restar. Y decimos, cuando t es menor a 0, para f de t la función vale 0. Pero cuando t es menor a 0, para f de menos t vale e a la t. Entonces, acá como dije, lo único que cambia en vez de sumar es restar. Esta me van a cambiar los signos. Y ahí queda escrita la función impar. ¿Está? Y si ustedes suman la función impar con la función par, van a obtener la función total. ¿Está? Lo único que hemos hecho es escribir a la función general de manera par e impar. ¿Se entiende, chicos? Sencillísimo. Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, chicos, los demás ejercicios son muy similares para encontrar la serie de Fourier. ¿Está? Y este ejercicio 3, que es un ejercicio teórico, les recomiendo que lo vean bien porque no suelo tomarlo en muchos parciales. ¿Está? ¿Qué pasa cuando el producto de dos funciones par, impar, qué me da como resultado? Es como la regla de los signos, a ver si se la acuerdan. ¿Cómo sería esto traducido en una función par, impar? La regla de los signos. El producto de dos funciones pares te da como resultado una función par. El producto de dos funciones impares te da una función par. Una función par por una función impar te da una función impar. Y así. Muy Y bien, muy viceversa. bien. Eso le tendría que quedar, eso tendría que concluir. ¿Está? Bueno, chicos. O sea, habría que escribir eso nada más, profe. No, bueno, hay una demostración que te da en la teoría y también Sí, está la puesta demostración ahí. eso. ¿Ah? Demostrar que el Perfecto. producto por... ¿Ah? Yo voy a dejar de grabar.